es esta visión, digamos, teleológica de la democracia mexicana, en donde había un poco la suficiencia de que no solamente esto que dice Jorge, de que la democracia es el cambio que va a detonar el resto de los cambios, vamos a combatir la corrupción de manera más eficaz, vamos a generar un desarrollo regional porque todo se va a democratizar y vamos a tener estas exigencias electorales en lo local y en lo nacional. Tiene que haber detrás que todos ellos, con sus personalidades deficientes, ególatras y lo que sea, se encontraron con un sistema que no fue lo suficientemente fuerte ni representativo, que estaba agarrado por intereses tan fuertes que hacía que esas diferencias de personalidad o deficiencias nos hicieran perder grandes momentos de avance. Hay algo más y tenemos que decir que es ese algo más que hace que un ególatra, un megalómano y luego un ingenuo determine nuestra historia, porque no puede ser. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le dan periodicazo en la bocota a Aguilar Camín y a Jorge Castañeda, estos chayoteros en contra de la 4T. Lo que no esperaban es que Denise Merker, con duros cuestionamientos, preguntas bastante fuertes, iba a hacerlos encanijar a estos vendidos, y con esto que les dijo, pues resultaron totalmente y moralmente derrotados, amigos. Aquí vamos a ver, porque fue en la FIL de Guadalajara hace un día o dos que estuvo en esta mesa de discusión Denise Merker y les hizo preguntas bastante contundentes con argumentos y fundamentos. Estos personajes pues nunca se imaginaron todo esto que les iban a preguntar, porque pues ellos siempre quieren tener preguntas acomodadas, siempre quieren tener pues fundamentos según ellos para pegarle a este gobierno. Primero era López Obrador, que el peor que Venezuela, ya saben todos sus discursos que les envían desde la embajada de Estados Unidos, y ahora con Claudia Sheinbaum es lo mismo, dictadora, que Venezuela, que ahora Cuba. Total que van a pasar muchos sexenios y nunca vamos a llegar a Cuba ni a Venezuela, pero estos personajes aseguran cada mes, cada semana que estaremos peor. Pero lo bueno es que ya están siendo exhibidos en todos lados. Vamos a escuchar aquí todo lo que les preguntaron y todo lo que contestaron, amigos. Ahí les va. Nosotros cambiamos estas reglas, si nosotros fundamos este órgano, todo va a generar los mecanismos de la representación, del control, del contrapeso, y a partir de ahí todo se va a ir encaminando virtuosamente. A ver, me parecería interesante, Jorge, preguntarte, porque tendríamos que ver el 2000 y ese primer gobierno post-transición, post-alternancia, como un gobierno de una oportunidad perdida. Y te iba yo a preguntar, ¿cuál hubiera sido, qué cambio fue finalmente? Porque desprestigia la idea del cambio. ¿Por qué no hubo cambio? Si seguía la misma política económica al grado de dejar al mismo señor al frente de la Secretaría de Hacienda. Sigue con la alianza de Salinas entre el PAN y el PRI y decide no solamente el presidente Fox seguir gobernando con el PRI, sino por necesidad, porque no tenía mayoría, sino que además establece una alianza con la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pensando que así va a conseguir las cosas. No tiene realmente un respaldo popular gigantesco, tiene simplemente una apuesta, digamos, dicen que es un buen presidente, pero eso lo han dicho los mexicanos de todos los presidentes. La pregunta que te haría es no pasa nada con la alternancia, y al no pasar nada con la alternancia, pues claramente se siembra ahí ese tema del PRIAN, no hay ninguna diferencia. Había un colaborador de Abascal que decía que la gran decisión que se tomó era si se seguía aliado el PRI con el PAN o si se cambiaba la alianza por la alianza que hubo en momentos entre el PRD y el PAN para hacer la transformación del régimen y entonces sí imaginar un cambio que tuviera mucho mayor impacto. No hemos dicho aquí, por cierto, que fue paupérrimo en el tema del crecimiento y por lo tanto de lo que significó para el bienestar de todos los mexicanos la alternancia. No hubo tal. Entonces, pues ahí también, ¿qué significó ese cambio? Nada.
Fox le pidió a Jesús Ortega la posibilidad de incluir a 3 o 4 figuras del PRD en el gobierno, en el gabinete. Era Amalia García, era creo que Rosario Robles, creo que había uno más, no me acuerdo muy bien. Eran 3 o 4 cargos, en particular cargo tipo anticorrupción, que en ese momento se llamaba la Contraloría. Ellos estaban más bien de acuerdo, es decir, todo este sector del PRD, y Cuauhtémoc Cárdenas lo vetó, dijo no. Y ellos no tuvieron los pantalones para decir, pues Cuauhtémoc dijo, te queremos mucho, te respetamos mucho, pero acabas de sacar 17% del voto, entonces pues la verdad no vemos muy bien por qué hacerte caso, no quisieron. Luego lo del PRI, porque esta parte sí, no era inevitable que siguiera Fox, no el PAN, Fox, sin tener mayoría en las cámaras. Si hubiera metido a 10 a la cárcel, los otros 2 se doblan, son una bola de cobardes, hombre, digo, los conocemos. El PRI no es que, ay, ¿cómo será el PRI? No sabemos cómo son, de dónde salieron, ay, qué gente tan rara. No, sabemos cómo son. Mete a 10 al bote y se doblan, como Salinas lo hizo con la quina, se doblaron toditos, pero no lo quiso hacer. Incluso yo me acuerdo una vez en una conversación con Manuel Camacho y el Bester, ya que la mencionas, donde le insistía a Fox, haz una lista de 100 con todos los expedientes y luego tú escoge a 10. Dice, ¿quién soy yo? Como si fuera yo Dios, para escoger a quién. No vas a escoger quién es corrupto y quién no. Vas a escoger entre 100 corruptos cuáles son los 10 que vas a meter al bote, legalmente. Porque los vas a perseguir, los vas a acusar y obviamente van a ser culpables. O sea, no tiene ciencia. Lo mismo que ahorita, por cierto. Si alguien investigara a los 10 o 15 que todos sabemos cuál sería el resultado. Te cuento nada más rápido una anécdota sobre la Cámara y Beatriz Paredes. Cuando ya empieza la reforma fiscal en abril del 2001 se arma un paquete bastante interesante del IVA, el famoso copeteo. Digo, Paco Gil, la verdad, armó una buena reforma fiscal, no de enorme ambición, pero no mala. Y empezó a hacerse una campaña de spots en la tele, masiva del gobierno, y se estaba moviendo la opinión. El PRI no quería, pero la campaña era durísima y funcionó muy bien. Bueno, va Beatriz Paredes, creo que con Enrique Jackson, que era el líder del PRI en el Senado. Van con Fox y le dicen, mira, esto nos está golpeando mucho, no es justo, no son los términos que pactamos, etcétera, suspende la campaña y te aprobamos la reforma fiscal un poquito más adelante. Y Fox, por ingenuo, como dice Jesús, que no era político, dice, de acuerdo, le creyó. Digo, Beatriz Paredes es una mujer inteligente, decente, todo lo que se quiera, pero a fin, si le pregunto qué horas son y me dice son las 10:25, no le creo. O sea, no es una persona a quien puedes creer, puedes tenerle mucho afecto, mucho respeto por otras cosas, pero esa no. Pues obviamente suspendió Fox la campaña de spots y no hubo reforma fiscal, que era una de las claves para que entonces sí hubiera un cambio en el bienestar de la gente, porque habría habido más dinero para el gobierno para poder hacer una serie de cosas que en ese momento se pensaba que no se podían hacer porque habría sido inflacionario. El día de ayer un poco llegábamos a la conclusión de que el tipo de personalidad de José López Portillo, su concepción de lo que era su orgullo, la soberanía y demás, habían sido importantísimas en el nivel de crisis que se provocó. Recordábamos un momento en particular cuando el petróleo cae a nivel internacional y él decide
que Díaz Serrano no tiene derecho a bajar el petróleo porque ahí está el orgullo, es decir, México había acabado el suyo, el de López Portillo, pero y el nuestro también iba junto con el valor del barril de petróleo mexicano. Pero bueno, la conclusión fue entonces que la personalidad habría sido importante. Ayer volvimos a hablar de otro periodo y la de Salinas era importante. Y ahora estamos hablando de la ingenuidad de Fox y a mí me parece que nos estamos quedando entonces en que 3 personas resultaron deficientes en su personalidad y nosotros como país la pagamos. Y me parece que eso no puede ser la explicación. Tiene que haber detrás que todos ellos, con sus personalidades deficientes, ególatras y lo que sea, se encontraron con un sistema que no fue lo suficientemente fuerte ni representativo, que estaba agarrado por intereses tan fuertes que hacía que esas diferencias de personalidad o deficiencias nos hicieran perder grandes momentos de avance. Hay algo más y tenemos que decir que es ese algo más que hace que un ególatra, un megalómano y luego un ingenuo determinen nuestra historia, porque no puede ser. Llegamos a una coincidencia en ambas mesas y era cuáles eran los factores internos y externos que llevaron a que esta promesa de prosperidad en el caso del 2000 no se cumpliera. Y cuando digo factores quiere decir es clase política. ¿A qué se debió concretamente lo que tú dices que llega este grupo encabezado por Vicente Fox y decide acomodarse, decide no romper? ¿Le parece funcional simplemente desplazar una élite, ocupar sus espacios y mantener el funcionamiento porque lo encuentran que funciona bien, que no les pone demasiados obstáculos? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Hasta donde yo recuerdo, Denise, y hasta donde supe, básicamente en 3 o 4 puntos que enumero rápidamente, el presidente Fox, por presiones dentro del gabinete y sobre todo del empresariado, que lo había apoyado mucho en la campaña, toma la decisión de no hacer olas. Es una decisión consciente, una decisión reflexionada, no fue simplemente de bote pronto. Por ejemplo, la Comisión de Crímenes del Pasado, que debió haber sido una comisión de la verdad contra crímenes del pasado reciente y de la corrupción, se volvió una comisión de crímenes del pasado hasta el 92 o no sé qué, sin poder, sin recursos, sin nada. Y por supuesto no tocar el tema de la corrupción. Segundo, no hubo en ningún momento ruptura con el PRI. Ruptura que tenía una definición muy sencilla, no era complicado, Denise. Era agarrar a 10 priistas, meterlos al bote por corruptos. Y luego a los otros 100 corruptos decirles se van a portar bien o les va a pasar lo mismo. Pero hay que empezar con 10, porque si no empezaba con ninguno, pues no iban a tener miedo y no tuvieron miedo. Se sintieron que pasó cerca la bala, pero que no les dio. Lo mismo con el tema del movimiento obrero. Eso que dices, Abascal, se toma la decisión, que bueno que tú lo mencionas, la decisión de no llevar a cabo ningún cambio en las estructuras sindicales o del movimiento obrero en México, que era quizás el sector más rezagado de cualquier intento de democratización. Y finalmente, aunque tal vez fue lo más importante, se toma la decisión de poner a un agente del PRI, del aparato tecnocrático anterior en la Secretaría de Hacienda para que siga exactamente la misma política económica de los 3 sexenios anteriores, que en muchas cosas eran inevitables las cosas que se hicieron, ¿de acuerdo? Pero esa decisión, el mensaje que manda la designación de Paco Gil es todo va a seguir igual, no se preocupen. ¿Quiénes fueron los que más llevaron a Fox a esto? Desde luego dentro del gobierno, tú lo mencionaste, es un amigo mío y lo respeto y seguimos siendo muy amigos 25 años después, Krill, desde luego, factor absolutamente decisivo, Alfonso Durazo, secretario particular, y sobre todo el empresariado.
que todos le dijeron a Fox, ya no le muevas. Basta con haber sacado al PRI de Los Pinos, basta con la alternancia, no le muevas más. Ahora, planteado así, parecería que es una cuestión de la personalidad de Vicente Fox, pero me pregunto si no tenemos que poner aquí también y recordar que Fox gana, pero no tiene mayoría en las cámaras. Y entrevistando recientemente a Fox, Fox me decía, a ver, es muy sencillo, yo no sabía nada de política. El día que yo tomo posesión, y Fox toma posesión y dice un discurso que le empiezan a gritar inmediatamente porque le pareció facilísimo que iba a cambiar el texto de lo que normalmente los presidentes dicen cuando toman posesión, y le empiezan a gritar los priistas, Juárez, Juárez, Juárez. Para empezar, saluda primero a sus hijos en lugar de saludar a la representación nacional, en fin, una serie de cosas que después. Pero Fox dice, y lo dice hoy en día, que no tenía idea de la política y que llega al poder y en realidad no llega al poder porque resulta que no lo tiene, que lo tienen los priistas y que no están dispuestos a irse, y que Beatriz Paredes le deja muy claro que no va a ser por su popularidad en las encuestas que va a poder gobernar. Entonces, simplemente me pregunto si el tema aquí no solo es que no quisieron llevar una ruptura, sino que no tenían la fuerza política para hacerla, ni el respaldo popular, era una coalición de centro-derecha, no tenían un respaldo popular y además no tenían instrumentos de poder tan esenciales como era haber tenido una mayoría en el Congreso que les permitiera hacer una reforma del Estado que proponía Porfirio Muñoz Ledo, que lo tenía al lado Fox y que lo ignoró. Sí, creo que esa diferencia es muy relevante. Una cosa es ganar la presidencia y otra ganar el poder. Lo que tuvo México, me parece, desde el 2000 hasta el 2018 fue un electorado extraordinariamente cauteloso, casi diríamos temeroso del cambio, que apuesta por algún cambio político, pero le ata las manos. Yo creo que ese fue el caso del 2000, en donde el presidente Fox no tiene las mayorías que habría querido para echar adelante su agenda. Y creo que sí vale mucho la pena el acercarse al libro que escribió Jorge junto con Aguilar. La diferencia, creo que es un documento muy claro de las discusiones adentro del equipo de Fox. Estas discusiones sobre la profundidad del cambio, la estrategia del cambio, la posición frente al pasado, frente al partido que a fin de cuentas tenía la llave de la gobernabilidad, o por lo menos así se vendió. Ahora, creo que también en estos momentos lo que tendríamos que pensar es en dónde estaban los errores también de la comprensión del cambio. Hay una dimensión de esta promesa frustrada que tiene que ver con decisiones estratégicas concretas dentro del equipo del presidente, pero yo creo que también habría que hacerse cargo de los autoengaños de la transición. Y viendo hacia el 2000, yo creo que una de las grandes trampas, y tenía todo el respaldo quizá de la transformación en el mundo, es esta visión, digamos, teleológica de la democracia mexicana, en donde había un poco la suficiencia de que no solamente esto que dice Jorge, de que la democracia es el cambio que va a detonar el resto de los cambios, vamos a combatir la corrupción de manera más eficaz, vamos a generar un desarrollo regional porque todo se va a democratizar y vamos a tener estas exigencias electorales en lo local y en lo nacional, sino que también había el engaño de que una vez metidos en el cauce de la democracia, no hay vuelta para atrás. Yo creo que ese es el gran engaño seguramente del 89 mundial, en donde pues se dice no hay opción frente a la democracia liberal. Una vez que entras en ese camino, tendrás problemas democráticos, tendrás problemas de la calidad de la democracia, pero está armada una estructura política de la cual ya no hay regreso. Y me parece que esa
arrogancia liberal, generó una serie de miopías, de cegueras, para darse cuenta de que no todo era diseño de instituciones. Ahora estamos en esta fiebre de demolición institucional, de destrucción, de devastación de reglas, empezando por la muerte de la Constitución. Yo creo que eso es lo que significa el golpe del 11 de septiembre del 2024 mexicano, la destrucción de la Constitución mexicana. Pero eso es quizá la consecuencia de que la apuesta democratizadora fue una apuesta meramente ingenieril. Si nosotros cambiamos estas reglas, si nosotros fundamos este órgano, todo va a generar los mecanismos de la representación, del control, del contrapeso, y a partir de ahí todo se va a ir encaminando virtuosamente. A ver, me parecería interesante, Jorge, preguntarte, porque tendríamos que ver el 2000 y ese primer gobierno post. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon ustedes cómo estos chayoteros pues ven otra realidad. Aquí los aterriza Denise Merker, les dice con palabras fuertes lo que realmente significaron estos personajes, que estos tipos los tienen como unos dioses en un altar, que todo hicieron bien, pero pues aquí les dejan claro lo que en realidad son y que están en el basurero de la historia. Pues hasta aquí, amigos, compártanlo mucho, recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.